Sean bienvenidos al noveno episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición conversaremos de baloncesto y un tema que genera mucho interés dentro de este deporte: jugadores retirados y activos que nunca han ganado un título de la NBA. En la historia del baloncesto son muchos jugadores que han llegado a ser superestrellas dentro de la liga, bien sea anotando o siendo jugadores especialistas al momento de defender, que han sido muy mediáticos dentro de la liga, han generado mucha empatía dentro de los aficionados. Sin embargo, nunca contaron con la fortuna de levantar un trofeo de campeón dentro de la NBA. Yo quiero comenzar este tema con un jugador ya retirado, miembro del Salón de la Fama, como Allen Iverson. Fue mi primer ídolo en el baloncesto, tengo que decirlo. La verdad me gustaba mucho su manera de jugar. Era un jugador que se desempeñaba en el puesto 1-2 del baloncesto. Era un jugador bajito, que quizás eso era lo que generaba mucha empatía dentro de los fanáticos, su carisma, su manera de ser. Un jugador que apenas lograba pasar el 1,80 m, un jugador pequeño para ser parte de la NBA. No pudo nunca ganar un título de campeón, lamentablemente para él. Fue una superestrella de la liga, un anotador, se generaba su propio tiro, bien sea de media o de larga distancia. No se achicaba al momento de penetrar y buscar la canasta contra jugadores de 2,10 m, de 2,20 m, como es el caso de Shaquille O'Neal. Por allí también puede ser Tim Duncan, un jugador que sobrepasaba el 2,10 m. Era un jugador excepcional, anotando en cada una de las temporadas que militó con los Philadelphia Sixers, donde fueron sus mejores años. Promedió alrededor de 25 o 26 puntos por partido. Lo más cerca que estuvo de ganar una sortija de campeón fue en la final de la temporada 2000-2001 contra Los Ángeles Lakers. Una final de que, bueno, sinceramente yo la viví de manera completa, esa final. Cuando vi que ganaron el primer juego, yo dije, estos tipos de Filadelfia tienen chance de quedar campeón. Sin embargo, lamentablemente para mí, que era fanático de Allen Iverson, no fue así. Un primer juego espectacular de Allen Iverson, anotó 46 puntos y lograron ganar ese primer encuentro contra Los Ángeles en el Staples Center. Una canasta que sin lugar a dudas yo creo que marcó parte de la historia de las finales de la NBA, cuando en el tiempo extra Allen Iverson se jugó el 1 contra 1 contra Tyronn Lue cerca de la banca de los Lakers, y al momento de levantarse en suspensión para lanzar el tiro de media distancia, cuando lo anota, Tyronn Lue cae, ya que al momento de caer se tropieza con la pierna de Allen Iverson, se cae y él le pasa por encima, como demostrando de alguna u otra manera la humillación que le hizo sentir este jugador Allen Iverson en ese momento. Se salvó de que los árbitros, no le pitaran una falta técnica, ya que sabemos que en la NBA son bastante rigurosos con ese tema de humillar al rival, de faltarle respeto. Sin embargo, no fue sancionado de alguna manera. Sin embargo, después de ese primer juego que ganó el equipo de Filadelfia, los Lakers hicieron valer su favoritismo en ese momento. Hay que decirlo también, unos Lakers blindados con Shaquille O'Neal, con Derek Fisher, Rick Fox, el canadiense que hacía el trabajo sucio dentro de esta organización. Robert Horry venía desde el banco y aportaba toda su experiencia defendiendo y los tiros de larga distancia. Y me quiero detener un poco aquí con Kobe Bryant, que en paz descanse, porque Kobe Bryant tenía una especial disputa con Allen Iverson dentro de la cancha. Fuera de ella eran muy cercanos, eran amigos, conversaban mucho. De hecho, en el homenaje que le hicieron a Kobe en las retiradas, estaba Allen Iverson presente y se tiraron fotos, se abrazaron, eran muy cercanos. Y dentro de esta final, en el tercer juego, Allen Iverson tuvo una discusión verbal con él, ya que Kobe Bryant es oriundo de la ciudad de Filadelfia. Cada vez que iba a jugar a esa ciudad, el público lo pitaba, lo insultaba, no lo querían dentro de esa ciudad. Y él le respondió al público todas esas pitas, los abucheos, y Allen Iverson se le acercó y la manera de discutir fue airada dentro de la misma cancha de la NBA. El que trató de calmar un poco las cosas fue Derek Fisher. De hecho, hay una imagen donde sale Allen Iverson jalándose la camisa y poniéndole la camisa en la cara a Kobe Bryant y diciéndole que esta camiseta pesaba. Y lo cual que Kobe no le hizo mucho caso dentro de ese trash talking, como le dicen en la NBA, traducido al español es hablar basura. Un jugador, como ya dije, excepcional, espectacular.
Me quedo también con una frase, con una entrevista que le hicieron antes de un juego. Un periodista le preguntó que por qué él no tenía como dentro de su rutina de ejercicios el levantar pesas, y él le respondió al periodista de manera irónica y le dijo: es que esa mierda pesa mucho. Le dijo así al periodista Allen Iverson. No le importó que hubieran otros periodistas allí profesionales, sino así le respondió. Y bueno, es un jugador, bueno, como ya dije, espectacular. Lamentablemente no pudo llegar al tan ansiado título de la NBA. Pasamos a otros jugadores, los cuales yo lo he titulado así dentro de este programa: las víctimas de Michael Jordan, porque fueron muchas. No lograron ganar un anillo después del retiro de Michael Jordan en el año 1998. Quiero comenzar con Karl Malone, espectacular jugador, un pivot de esos tradicionales dentro del baloncesto en la década de los 80 y los 90, un tipo muy alto, fuerte, tenía como dentro de su rutina de ejercicio el levantamiento de pesas, lo cual le hacía ganar muchísima masa muscular, intimidaba al momento de jugar en la pintura de Karl Malone. Era un jugador muy bueno, sin embargo, no pudo hacerse con un anillo de campeón. Llegó 2 veces a la final y perdieron las 2 veces con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Karl Malone lo hacía muy bien dentro de esa serie, pero siempre se les atravesaba el mejor jugador de la historia del baloncesto, en mi opinión, y lo frustraba al momento de conseguir el anillo. Me quedo con una imagen de Karl Malone en la final del 98, el juego 6. Fue el último juego de esa final, cómo se peleaba físicamente en el juego con Dennis Rodman, que también sacaba de quicio a todos sus oponentes, hablándole, golpeándolos, empujándolos, acusándolos con el árbitro, como tirando la piedra y escondiendo la mano. Es decir, se le metía en la cabeza al jugador, y es allí donde terminaba ganándole el duelo casi siempre en el 1 contra 1. Karl Malone, 2 veces MVP de la liga, no pudo hacerse como un anillo, como ya dije. Representó a la selección de Estados Unidos en las Olimpiadas del 92, ganando la medalla de oro de aquel Dream Team que armaron junto con Magic Johnson, con Michael Jordan. Estuvo Charles Barkley por allí también jugando con esa selección, y siendo Chuck Daly el entrenador de esa selección, y no pudo quedar campeón dentro de la liga. Fueron 2 premios más valiosos que ganó Karl Malone. Se retiró en la 2003-2004 cuando con 40 años llegó a Los Ángeles Lakers junto con Gary Payton a jugar con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal, con Derek Fisher, un super equipo que armó el equipo de Los Ángeles en ese año para que se retirara Karl Malone con un anillo de campeón. Sin embargo, se aparecieron los Detroit Pistons, los Bad Boys de Rasheed Wallace, de Tayshaun Prince, Chauncey Billups. Estaba por allí también Rip Hamilton, lo cual le frustraron el sueño de ser campeón de la NBA. El otro que tampoco pudo retirarse, mejor dicho, de ser campeón de la NBA fue John Stockton, el compañero de Karl Malone en los Utah Jazz. John Stockton era un base muy bueno, tenía un tiro de media y larga distancia excepcional dentro de la liga, un manejo de balón como pocos. Yo creo que si uno analiza los bases de la NBA en la década de los 90 y los actuales, yo creo que John Stockton tenía un poder de manejar el balón muy bueno. Yo creo que este es el mejor base en la historia de la liga. Se retiró con un promedio de 10.5 asistencias por partido y de 13.1 puntos por encuentro. Muchos dirán, bueno, pero es que no hacía muchos puntos. Sí, pero yo creo que su rol dentro del equipo no estaba en hacer puntos, estaba repartir juego para que sus compañeros los anotaran, lo cual también tiene mucho mérito dentro del baloncesto de la NBA. Es el máximo asistente en la historia de la liga con 15.806 asistencias de por vida, y el que lo sigue, escuchen bien, tiene 12.091 asistencias, es decir, lo sobrepasa John Stockton por más de 3.000 asistencias totales dentro de su carrera en la NBA. Imagínense ustedes, es algo, mucha diferencia, una enorme diferencia que le sacó John Stockton a Jason Kidd. También fue víctima, hay que decirlo, de Michael Jordan, de no haberse podido quedar campeón dentro de la NBA. A diferencia de su compañero por muchos años, Karl Malone, Stockton permaneció en toda su carrera en los Utah Jazz, no se fue a otro equipo a tratar de buscar y ser protagonista dentro de la liga, sino que allí permaneció toda su carrera y allí se retiró. El otro que no pudo ser campeón de la NBA, Charles Barkley,
amigo de Michael Jordan, compartió con él en la selección del 92, como ya dije. Un jugador también muy bueno, un alero anotador, anotaba de todos los costados de la cancha, de 3 puntos, tiros de 2 puntos. Fue MVP de la liga y MVP también del All-Star Game en el año 90-91, año donde Michael Jordan ganó su primer título de la NBA, y fue MVP de la liga en el 92-93 con los Phoenix Suns. Ese equipo llegó a la final de la NBA a disputar contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. La perdieron en 6 juegos. Fue lo más cerca que estuvo de ser campeón de la NBA Charles Barkley, con un promedio de 22.1 puntos por partido y 11.7 rebotes por encuentro. Son números muy buenos. Promedió un doble-doble dentro de las estadísticas al final de su carrera. No era muy bueno pasando la bola, o no era su rol principal para pasar la bola, ya que promedió un promedio bajo de 3.9 asistencias por encuentro. Un jugador muy bueno, le gustaba mucho hablar también dentro de la cancha, y recuerdo perfectamente una entrevista que le hicieron previa al primer juego de aquella final del 92-93, donde él jugaba para el Phoenix Suns, y él le dijo al periodista que Dios quería ganar un título de la NBA. De verdad, mi manera de analizar esa declaración, él quiso decir que él era Dios, o no sé qué habrá querido decir Charles Barkley en ese momento, pero como ya dije, era un jugador bastante controversial y no le gustaba hablar mucho dentro de la cancha. Una cosa también que hay que resaltar también de Charles Barkley es que era un jugador que tenía problemas con la alimentación. Un jugador que tenía problemas de peso. En temporadas muertas aumentaba mucho de peso, la cual llegaba a los entrenamientos del equipo con sobrepeso. Después volvía a su peso ideal, pero eso yo creo que sin lugar a dudas también mermaba un poco su rendimiento, sobre todo al comenzar la campaña. Ya después que se ponía en forma, bueno, hacía desastre, como decimos nosotros, dentro de la cancha, y era un gran jugador. El otro, Shawn Kemp, un pivot también, al igual que Karl Malone, muy poderoso, mucha fuerza al momento de jugar baloncesto en la pintura, un jugador muy alto, uno de los pocos jugadores que no ha pasado por universidad. Al momento de jugar era muy poderoso con los rebotes, no tenía mucho tiro de larga distancia, es decir, no era un jugador perimetral, su juego estaba adentro, promediaba muy buenos rebotes dentro de la temporada, 11.4 rebotes por partido en la temporada 95-96 con los Seattle Supersonics. Casualmente ese año llegaron a la final de la NBA, siendo, como ya dije, víctimas una vez más de los Chicago Bulls. Compartió mucho con su amigo de toda la vida dentro del baloncesto, como lo es Gary Payton, quien también fue una superestrella de la NBA, y juntos armaron un dúo allí en ese equipo de Seattle, que lamentablemente para ellos siempre se quedaron cortos al momento de ser campeón de la NBA. Promediaba alrededor de 18, 19 y hasta 20 puntos por partido llegaba Shawn Kemp. El otro pivot nuevamente es Patrick Ewing, un jugador también de las mismas características de Karl Malone, un tipo muy alto que era muy bueno también en los rebotes. Armó una carrera más que interesante de analizar en la ciudad de Nueva York. Jugó muchos años en los Knicks, llevó a los Knicks a la palestra de los playoffs, lo llevó a finales de conferencia, semifinales de conferencia, siempre estaban allí metidos en la pelea. Su mejor año fue en la 92-93, cuando llegaron a finales de conferencia contra los Chicago Bulls, la cual se quedaron en el camino. Le gustaba mucho pelear también dentro de la cancha. En el baloncesto de la década de los 90 se peleaba mucho, sin lugar a dudas, y Patrick Ewing era parte de esto. También representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Un gran jugador, atlético, a pesar de su estatura, un tipo muy alto, y tampoco pudo hacerse con un título de la NBA y formar parte de ese grupo de superestrellas dentro de la liga, que no pudo lograr nunca un campeonato dentro del mejor baloncesto del mundo. El otro es Reggie Miller, el segundo mejor triplero de la historia de la liga. No pudo hacerse con una sortija de campeón. Reggie Miller estuvo también, al igual que John Stockton, toda su vida en un solo equipo. En este caso fueron los Indiana Pacers. Jugó toda su vida dentro de esa organización. Llegaron a una final en la temporada 99-2000 junto a Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Perdieron la final en 6 juegos, fue lo más cerca
que estuvo de quedar campeón. Después, en temporadas siguientes, el equipo estaba en postemporada, llegaban lejos hasta las finales de conferencia, se quedaban cortos. Lamentablemente para él siempre existía un equipo superior al recuerdo. Aquí haciendo memoria, en la temporada 2003-2004, donde quedó campeón el equipo de Detroit, jugó la final de conferencia contra ese equipo. Indiana jugó la final de conferencia contra Detroit, y recuerdo un juego donde se encontraba empatado. No recuerdo el marcador, solo sé que se encontraba empatado y tenía la posesión el equipo de Detroit. Perdió el balón, se iba solo Reggie Miller con la canasta. Prácticamente lo único que quedaba era que él pusiera la bandeja o clavara la pelota para irse arriba 2 puntos y ganar ese encuentro y colocar la serie arriba de ellos. Y apareció Tayshaun Prince como un fantasma detrás de él y lo bloqueó y evitó que se fueran arriba los Indiana Pacers, y luego en tiempo extra ganó el equipo de Detroit. Eso generó muchísima controversia dentro del periodismo en Estados Unidos de la NBA, el por qué Reggie Miller no clavó el balón y qué hubiese pasado si él lo hubiese decidido de esa manera. Yo creo que no sabemos qué hubiese pasado, porque de ese equipo de Detroit tenía un gran equipo, pero yo creo que Indiana por lo menos hubiese ido a la final en esa temporada contra Los Ángeles Lakers. Un triplero nato, Reggie Miller, un tipo, si bien es cierto, su físico no era propio de un jugador de baloncesto, era un jugador flaco, no era muy alto tampoco, pasaba en el 1,90 m, el 1,95 m, lo cual para ser un escolta también era un poco bajo en esa posición, pero la muñeca que tenía para lanzar tiros a larga distancia era totalmente impresionante. 2.560 triples en total logró en su carrera, solo detrás de Ray Allen, que fue el que lo pasó jugando para los Boston Celtics con 2.973. Una superestrella sin lugar a dudas. Se quedó toda su vida en Indiana, fue fiel a su organización. Lamentablemente no pudo ser campeón de la NBA. Llegó a una final de conferencia también en el año 98 a 7 juegos con el equipo de Chicago. Se quedaron en el camino gracias a Steve Kerr, que en ese juego 7 se creció desde la larga distancia y metió a los Chicago Bulls dentro de la final de la NBA. Son muchos los jugadores, los más resaltantes en mi opinión son estos que acabo de nombrar. Dikembe Mutombo también fue un pívot muy bueno, la montaña africana como era conocido dentro de la NBA. Jugó muchos años en Denver, jugó en Atlanta, jugó en Philadelphia 76ers, donde jugó con Allen Iverson y tuvo la oportunidad de jugar la final contra Los Ángeles Lakers en el año 2001, como ya dije, con Allen Iverson. Lamentablemente para él tampoco pudo hacerse con un anillo de campeón. Era muy interesante verlo jugando contra Shaquille O'Neal. Era uno de los pocos que podía frenar un poco el rendimiento de Shaquille O'Neal, ya que en mi opinión es un jugador que no tenía marca dentro de la liga por su corpulencia, por su fortaleza, por su fuerza al momento de quitarse a los rivales de encima. Sin embargo, Dikembe Mutombo le hacía frente ante la corpulencia que te podía ejercer Shaquille O'Neal, y tenía un gancho, lo recuerdo perfectamente, un gancho letal al momento de hacer puntos. No tenía marca ese tiro tampoco en la liga, hay que mencionarlo también. Dominic Wilkins tampoco pudo hacerse con un anillo de la NBA. Compitió mucho con Michael Jordan en el concurso de clavadas. Fue un gran jugador dentro de los Atlanta Hawks. No contó con la suerte de armar un equipo competitivo en esa organización en ese tiempo. Los más recientes, jugadores ya retirados recientemente, como dije, Vince Carter anunció su retiro después de esta temporada. Lamentablemente para él no se retiró como él hubiera querido, ya que él mismo lo ha dicho: la pandemia arruinó toda mi última temporada. Jugaba en un equipo que no tenía aspiración de clasificar a los playoffs de la NBA. De hecho, cuando con la reanudación en la burbuja de Orlando, ni siquiera fue incluido este equipo de Atlanta Hawks para disputar los últimos encuentros de la temporada. Anunció su retiro por las redes sociales, muy emotivo. Llegó a la NBA en el año 97, si no me equivoco, 96, en un equipo que no tenía tradición de baloncesto como los Toronto Raptors. En Canadá no era muy visto este deporte, ellos se quedaban con el hockey sobre hielo y otros deportes por encima del baloncesto. Sin embargo, él inculcó e inyectó esa cultura del deporte de las alturas dentro de este país, Canadá, que es el único equipo de la NBA fuera de los Estados Unidos. Se jugó muchos años en New Jersey Nets, allí estuvo cerca
de jugar siquiera una final de conferencia junto con Jason Kidd, Richard Jefferson, Kit Van Horn, Kenyon Martin, que también era un buen jugador dentro de esta organización. Lamentablemente para él siempre se quedó corto en el camino. Después pasó a Orlando Magic, allí jugó una final de conferencia contra Boston Celtics, ese equipo que armó ese tridente de ataque con Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, que terminaron dejando en el camino a la magia de Orlando en 6 encuentros. Su primo Tracy McGrady jugó con él en Toronto Raptors, también fue un gran anotador, muy bueno. Era un jugador muy atlético al momento de saltar, le pasaba por encima a los rivales para clavar la pelota, tenía mucho tiro de larga distancia también. Era un gran jugador, hay que decirlo, Tracy McGrady. Las lesiones después de que salió de Orlando Magic, que en mi opinión fue donde se desempeñó mejor en su carrera, lo mermaron un poco estando en Houston, y fue allí donde prácticamente su rendimiento bajó mucho al momento de jugar baloncesto. Los jugadores activos, hay muchos que no han logrado hacerse con un título de la NBA. Los más experimentados son Carmelo Anthony, que llegó a la NBA con LeBron James, con los Denver Nuggets. Ahí estuvo muchos años, no pudo llegar nunca, de hecho no ha jugado nunca una final en su carrera dentro de los equipos que ha militado: Denver, New York Knicks, ha estado en Houston, ha estado en Oklahoma City Thunder. En ninguno ha tenido la oportunidad de jugar una final del mejor baloncesto del mundo. El otro es Chris Paul, que pareciera su oportunidad de ganar un título de la NBA pareciera ya lucir lejana. Ya un jugador que está entre los 34 y 35 años de edad. No lo estoy retirando, ni mucho menos. Creo que todavía tiene mucho talento y mucha capacidad física para jugar unos años más en la NBA. Sin embargo, yo creo que ya es una edad considerable al momento de competir con los más grandes en una etapa decisiva del baloncesto. El otro es Dwight Howard, fue muchos años considerado como el mejor pívot en la NBA cuando jugaba en Orlando, muy atlético, era un gran jugador en la pintura. Dwight Howard marcaba presencia sin lugar a dudas con los bloqueos, con los rebotes, apartaba a todo lo que tenía en el medio de él al momento de clavar el balón. Fue su mejor año, sus mejores años en el equipo de la magia de Orlando. Yo creo que acá con este jugador, cuando uno se sienta a analizar su carrera, ha sido una carrera espectacular, no hay que negarlo, pero yo creo que su oportunidad estuvo cuando se fue a Los Ángeles Lakers a jugar con Kobe Bryant, a jugar con Steve Nash, a estar con Ron Artest, también estaban dentro de esa organización, y su ego, su mal comportamiento y su exceso de querer protagonismo dentro de un equipo fue lo que le jugó una mala pasada. Yo creo que él debió poner un poquito los pies más sobre la tierra y decir: mira, estoy en Los Ángeles Lakers, estoy en la mejor organización del baloncesto de la NBA, estoy jugando con Kobe Bryant, un grande, una leyenda, un futuro salón de la fama en ese momento. Sin embargo, bueno, uno nunca sabe lo que pasa dentro de ese vestidor, dentro de ese camerino, las peleas internas que pueden existir entre los jugadores, pero yo creo que su oportunidad estaba allí cuando estaba con los Lakers en esa temporada. Después fue cambiado a Houston, que también armó una gran organización con James Harden, que tampoco ha podido ganar un título de la NBA. Su mal comportamiento también le jugó una mala pasada, sale del equipo de Houston prácticamente por la puerta de atrás, y de allí ha pasado de organización en organización sin lograr establecerse dentro de un equipo. Pasó por Charlotte, pasó por Atlanta, ahora está en los Lakers, amigo de LeBron James. Lo vemos un poco más enfocado, un poco más humilde. Dwight Howard, hay que decirlo, un poco más tranquilo. Es un tipo que ahorita se está disfrutando su momento de estar en la NBA. 34 años ya, yo creo que algo ha aprendido dentro de su carrera en el mejor baloncesto del mundo. Y yo creo que si no es este año con Los Ángeles Lakers, realmente lo veo difícil que logre hacerse con un título de la NBA. Los otros activos son, pero un poquito más recientes que lo que acabo de nombrar: Russell Westbrook, MVP de la liga, promedió una vez un triple doble dentro de sus estadísticas en una temporada. Un gran jugador, explosivo, rapidísimo al momento de penetrar al aro, pero yo creo que las malas decisiones que toma en los momentos difíciles del juego es lo que le ha pasado factura sin lugar a dudas en los equipos que ha estado. Ahora está en Houston jugando con Harden, que como ya dije, nunca ha sido campeón de la NBA. Hay que ver si este año logran hacerse con el tan ansiado título para ambos. El compañero de ellos que jugaba en Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, ya se hizo con 2 títulos en la NBA.
claro, muchos dirán que escogió el camino correcto, pero bueno, ese es otro tema a debatir. Sin embargo, quedaron ellos dos sin poder ganar un título de la NBA, y el otro, una superestrella para mí, ya un poquito más joven que estos dos, Westbrook y Harden, es Anthony Davis. Llegó a la liga en el año 2012, no tuvo la suerte de contar con un equipo competitivo en los New Orleans Pelicans, que fue el equipo que lo drafteó en el draft de la NBA en el 2012. Llegó con 19 años de edad, en este momento tiene 26, 27 años, juega en los Lakers. Tiene una gran oportunidad de hacerse con un título de la NBA al jugar con LeBron James, con Danny Green, con Kyle Kuzma. Un equipo muy bueno que ha logrado armar los Lakers para esta temporada. Hay que ver si le alcanza para ser campeón. Los otros son Damian Lillard, que es un gran jugador también. Recibió un contrato jugoso con los Portland Trail Blazers. No ha contado con la suerte de rodearse de compañeros al nivel de él. Quizás por allí un CJ McCollum pueda ser considerado una estrella en la NBA, pero de allí son jugadores de rol que al momento de jugar una etapa decisiva de los playoffs no le va a alcanzar para ser campeón del mejor baloncesto del mundo. El otro es Giannis Antetokounmpo, este está muy joven todavía, sin embargo lo pongo porque ya tiene un nivel considerable para ser campeón de la NBA, MVP actual de la liga, juega en Milwaukee Bucks, armaron una gran divisa para pelearle el título a LeBron James dentro de la conferencia oeste de una posible final de la NBA esta temporada. Bien amigos, esta ha sido la lista de los jugadores que no han tenido la fortuna de levantar un trofeo de campeón dentro del mejor baloncesto del mundo y el título del 9º episodio de Precisión Deportiva con José López. Gracias a todos por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en las distintas redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.